Espero que sean muy participativos, que de alguna manera nos colaboren bastante. Pues primero agradecerles, sobre todo pues que estén acá, y infortunadamente tuvimos dificultades para la convocatoria, pero también entendemos pues que el contexto y que el momento no nos permite pues como tener mucha gente porque ya todo el mundo se siente en vacaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente vamos a hacer una lectura, vamos a hablar de un escritor, la idea es que ustedes sigan la lectura, que después comenten cómo les parece, que hablemos por ejemplo de comparaciones entre el cine y la literatura, o si les gusta el cine o por qué les gusta más lo visual. Vamos luego a hacer una actividad de otro escritor que es francés, de armar un cuento entre todos. La idea es que lo armemos pues y tratemos de unirlo. Entonces vamos a dividirnos, yo creo que, Juancho, podemos dividirnos en grupos, en tres grupitos, pues, bueno, tres parejitas, ¿cierto? Que hagan una actividad, se les va a dar una parte y ustedes tienen que ir armando el cuento. La idea es que vamos a disponer pues como de las cartulinas planas para hacer esta actividad. Luego vamos a hablar de cómo les pareció el cuento, de si lograron hacerlo todos juntos, de armarlo, y vamos culminando pues con eso. La idea es un ratico pues como disfrutar. Además este espacio es muy bonito y muy tranquilo para hacer este tipo de actividades. Y obviamente ojalá la invitación es para que uno este tipo de espacios los use también de forma más artística. De pronto uno probando, ahí se va quedando, ¿cierto? La literatura también es de probar. Cuando uno no puede decir que no le gusta el pulpo y nunca lo ha probado, ¿cierto? Simplemente por prejuicio no puede decir eso, tiene que acercarse. Para mí un estudiante que me diga que un libro no le gusta, me parece muy bien que diga que no le gusta, pero si se lo leyó, o por lo menos intentó leérselo, no es que ese tipo de libros no me gustan, pero por lo general ahí la gente dice que no le gusta leer cuando ni siquiera ha tenido como la tentativa de probarlo, ¿cierto? Entonces espero que esté muy receptivo, ¿listo? Y ahorita les vamos a dar unos chocolates que les va a tocar de a muchos. Es un incentivo por haber venido, ¿listo? Vamos entonces a iniciar. El profesor Juan y yo vamos a empezar pues con el trabajo del momento. La clase tiene por nombre Cuento con alas. Hay un género literario que a mí me gusta mucho y tiene que ver con los cuentos. Yo alguna vez en clase les he mostrado a los muchachos cortometrajes. Ustedes saben que es un cortometraje, ¿cierto? ¿Ustedes saben que es un cortometraje? Creo. ¿Qué es? No es pedazos de película. No, no, eso puede ser escenas. ¿Cómo? Una película en un pequeño tiempo. Ajá, es una película. En el cine usted puede encontrar cortometrajes que son hasta 30 minutos. O sea, no pasan de 30 minutos. Incluso hay películas de 1 minuto, de 2 minutos. Y son consideradas películas. Hay mediometrajes que son de 31 minutos a 1 hora. Y hay largometrajes que son los de 1 hora en adelante. Incluso hay películas que duran 5 horas, 6 horas. Pues película hay que tratar como de hacer pausas para poder leerlas, para poder verlas. Los cuentos son como cortometrajes. Son pequeñas historias que no se necesitan extender mucho. Y por eso es que están, digámoslo así, a los niños les gusta tanto, porque no tienen que quedar largos tramos escuchando y las historias a menudo son bastante atractivas. El cuento que vamos a leer se llama El retrato oval. ¿Quién sabe algo del escritor Edgar Allan Poe? ¿Quién sabe algo? Algo que nos pueda decir. Por lo general escribe cuentos de terror y muy sangrientos. Cuentos de terror y muy sangrientos. ¿Te acordás de alguno de pronto, Laurita, Paulina? Berenice. Berenice. El gato negro, el corazón del actor. Un poema que me gusta mucho de él, El cuervo. El cuervo. Creo que ya, sí, El cuervo. Y de la vida de él, de pronto, ¿qué sabe? Edgar Allan Poe, ¿qué era? ¿Cómo era? Algo que sea como significativo que ustedes recuerden. De pronto que fue como una persona muy criticada por los libros que escribió, que tuvo como algunos problemas. Poncho. Muy bien, ¿ustedes cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Bien. Hay que darle gracias a Dios. Cierto que sí, porque les cuento que es la posibilidad de disfrutar y estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con el mismo universo y estar en contacto con las personas que uno quiere, que no todos los días uno tiene como esa alegría o esa posibilidad de vivir el día a día y de compartir con las personas que uno ama. Y en este momento
estamos compartiendo con el profesor, estamos compartiendo con ustedes, estamos compartiendo con la naturaleza. Ustedes saben que existen, en la misma línea que venía diciendo el profesor James, varios géneros literarios, ¿cierto? Entonces existe la poesía, a muchos les gustan las poesías. También existe las fábulas, los mitos, las leyendas, el género de la prosa. Entonces en este momento estamos convocados aquí en este espacio al aire libre para hablar de los cuentos. Y ahí es donde llegamos a varios escritores, y uno de ellos es Edgar Allan Poe. Y ya ustedes nos están contando. Recuerden que aquí en este colegio, en el cual ustedes estudian y el cual les ha brindado a ustedes la posibilidad de adquirir conocimientos, se lanzó esta semana un libro sobre cuentos de terror, y el año pasado también se lanzó un texto sobre cuentos del parque, y cada uno de los estudiantes desde preescolar hasta el grado 11, incluyendo algunos maestros, tuvieron la posibilidad de escribir cuentos cortos relacionados con ¿qué? Con esta institución educativa. Algunos de esos cuentos hablaban de terror, de fantasmas, de apariciones. Y ustedes, yo me imagino que saben más que nosotros que en algún tiempo esta institución educativa, la San José Obrero, fue un monasterio donde se reunían los monjes y los sacerdotes a interactuar con la comunidad, a llevar la palabra de Dios a las personas de la comunidad y a algunas personas de otras regiones de Colombia. Celebraban la Eucaristía, y alrededor de eso se tejen muchos cuentos, como los que de pronto escribió en su época y que aún seguimos recordando Edgar Allan Poe. Después pasa este colegio o esta institución educativa y se convierte en un sanatorio, un lugar donde traían las personas para que tuvieran una mente más tranquila. Es decir, para que ese contacto con la naturaleza les diera esa paz interior que de pronto necesitaban para esa salud mental y espiritual. Entonces fue una especie de reformatorio, de manicomio, de casa de reposo. Y a partir ya de algunos años viene funcionando como institución educativa. Y aquí es donde nos encontramos, no solamente para interactuar dentro de esas aulas, teniendo en cuenta las tizas, el tablero, los marcadores, no. Disfrutamos de la piscina, disfrutamos de el gallinero, disfrutamos de las canchas de fútbol, disfrutamos de las pineras, disfrutamos de todo esto que nos ha regalado la naturaleza y la vida para interactuar mutuamente. Entonces, en esa misma línea, Edgar Allan Poe nos narra y nos deja un legado de unos cuentos. Y en esa línea vamos con uno de ellos, que se llama El retrato oval. Cuando ustedes escuchan esa palabra retrato oval, vamos a mirar, cada uno me va a decir una palabrita. ¿Qué será un retrato? ¿O a qué hace referencia la palabra oval? O retrato oval. O las dos juntas, retrato oval. Tengan en cuenta que vamos a leer es un cuento de Poe. Muchos de los cuentos de Poe fueron escritos en estados de embriaguez. O sea, Edgar Allan Poe era dipsómano, que es una palabra culta pues, como para denominar a quien es alcohólico. Y él tuvo muchos problemas precisamente por la adicción al alcohol. Y todos esos demonios que tenía en la cabeza los ve reflejados uno en la literatura. Los cuentos de Poe son cuentos llenos de monstruos, de animales místicos, el gato negro, por ejemplo, hay mucha literatura policíaca. Todos esos demonios que él tenía en la cabeza los exorcizaba por medio de la escritura, solo que tenía un problema que le trajo muchas dificultades en su vida y que fue precisamente el alcoholismo. Pudo haber sido un escritor mucho mejor nombrado en su época. Pese a eso, hoy todavía lo tenemos acá. Entonces el retrato va, Paulina.
¿Usted qué le viene a la cabeza con el retrato oval? Pues lo primero que me viene a la cabeza es un retrato, una fotografía de alguien como en forma ovalada. Sí, sí, eso es muy bien, Laurita, ¿viste qué? Ten en cuenta que es Poe, que no es cualquier retrato. ¿Qué cree que será? Como algo abstracto, pero a manera de huevo. No, Miguel. No. Manuela, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Qué se le viene a la cabeza con él? ¿Qué será, Manuela, para usted un retrato? Algo muy específico. Un retrato. No lo sé. ¿Es una? Es que Marcos. Como una imagen o un dibujo de él, como encerrado en algo muy redondo. Andrés. No le viene en la cabeza. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar. Dice, el retrato oval Edgar Allan Poe. El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras. Era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mr. Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amobladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilos, encerradas en sendos marcos dorados de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés y quizás mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo, guarnecidas de festones que rodeaban el lecho. Quíselo así para poder, al menos, si no reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada en que se criticaban y analizaban. Leí largo tiempo. Contemplé las pinturas religiosas devotamente. Las horas huyeron, rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos momentos miré de nuevo el lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz al caer sobre el lienzo había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo, todo en este estilo que se llama, en lenguaje técnico, estilo de viñeta.
Había en él mucho de la manera de pintar de Sully en sus cabezas favoritas, los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos. Pendíanse en la sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra, ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer, acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví al candelabro, a su primera posición, y habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval y leí la extraña y singular historia siguiente. Abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Ahí vamos, ¿cierto? Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer, acabó por subyugarme. ¿Qué es lo que le genera tanto impacto en la imagen? ¿Qué es lo que le genera impacto? Cuando uno está subyugado, ¿está qué? ¿Qué creen que es cuando uno está subyugado? Andrés. Como enloquecerlo, porque al primero estaba como que a la expectativa con el cuadro, pero luego estaba ya como, por decirlo, atrapado en él. ¿Y por qué estaba atrapado? Esa expresión de vida y realidad. Es como si el cuadro tuviese vida. Es como si el cuadro tuviese vida. Él está mirando un cuadro que aparentemente tiene vida y está en un castillo donde casi no hay luz y todo es como tenebroso, como lúgubre, y eso le genera mucho impacto. Entonces viene la explicación. ¿Qué creen que sea la explicación? Recordemos que es un cuento de Poe. Los cuentos de Poe son completamente místicos con todo. Siempre hay una cuestión de fantasía. Siempre hay una ficción montada en el cuento de Poe. Siempre hay una cuestión que no tiene explicación. Siempre hay un elemento irreal. ¿Ustedes creen en la historia de fantasmas que el profesor Juan está diciendo ahorita? Pues Sí, ¿eso le ha pasado algo? eso, escuchemos a cada uno de estos niños y niñas que nos cuente, profe, de pronto en su niñez o ahora en su juventud o aquí en su colegio o en el barrio donde han vivido, en San Antonio de Prado, en Barichara, en Potrerito, en la Florida, qué sé yo, tantos lugares bonitos que hay por acá, ¿cierto? Que nos cuenten como ese cuento que le haya impactado muchísimo. ¿Y si se lo cree o no? Y si se lo cree, si realmente usted dice, es que para mí sí es una realidad. Me dices que no entre muy tarde, no puede hacer eso y es porque supuestamente allá en la casa de mi mamá te habían matado una pareja. Entonces la pareja supuestamente que lo asusta a uno si uno ¿Y vos llega crees? tarde. Yo entraba más tardar si era verdad eso. Nunca pasa. ¿No crees en nada de esas cosas? ¿O qué cuento te llegaron a contar, Marcos, de este colegio? De pronto, Ninguno, pues yo estaba haciendo ese trabajo, yo era el que lo estaba dibujando, pero no, en ningún momento. ¿Y de las historias que hay ahí, No lo he leído. no lo ha leído? Bueno, En mi casa, pues que la gente decía que dice que en mi casa sé que se escuchaba un niño llorando en el techo. Y nosotros nos pasamos a ir allá y pues y lo que hacen es que, a ver, pues mi casa es de 2 pisos. Pues y yo siento que suben las escalas, pero no las bajan, pero vuelven y las suben. Como si estuvieran en chancla. ¿y vos crees? Aparente en mi casa que ¿Vos lo has sentido? Sí, pero eso sí es verdad. Cuente una del colegio.
que acá dice que primero había monjes. Sí. También dice que eso era de loco. Sí, pero las historias fantasmagóricas, por ejemplo en el libro yo estaba leyendo que desde una parte del colegio se ve es que una niña en una de las ventanas y es que una de las niñas desde lejos se ve la silueta de una de las chicas que aparece en los salones, no sé. No, ya. Tampoco he escuchado eso. Laurita, ¿y ustedes? No, por ahí habían como muchos mitos que no se podía subir donde estaba la cúpula, que porque ahí había yo no sé qué, es que un perro muy bravo, ¿Ah, sí? que eso mejor dicho, que uno no podía subir, que habían pantanos, que pues, y eso realmente no me generaba ni misterio ni curiosidad. ¿Y en tu casa, tu papá, tu abuela? Un día me pasó algo muy particular con un oso, era de mi hermana y yo lo amaba, y ese oso me habló, y hasta ahí, vea, no tuvo que amanecer para yo ya tenerlo en la basura y yo ya lo detestaba y mejor ¿Y cuántos años tenía Laurita? No, yo estaba muy pequeña, tenía por ahí 6 años. Y ¿Y qué No, palabras, eso me marcó. qué palabras te dijo Eso Laura? tenía una voz Hola. toda ronca y me dice que hola Laura. Y yo, ay no. Y yo me pegué un grito y entonces mi papá se levanta y dice, ¿qué le pasó? Y yo, ese oso me habló. Y ya, desde eso, yo era la que lo quería, porque era más mío que de mi hermanita. Y ya yo lo tiré a la basura y yo no sé qué. discriminado por hablar. No. Bien, Paulina. Pues aquí también me contaron lo mismo que a Laura de que no se podía subir a la cúpula y todo eso, pero a mí no me lo contaron con un perro, sino con la niña, que por ahí había una niña que no sé qué, pero pues a mí esas cosas en sí, yo no creo en eso y pues no me generaba misterio ni como curiosidad, ni no. Mi abuela sí me contaba muchas historias y ella se las cree todas. Pues muchas historias, aunque las leyendas son muchas veces producto también como de historias que se van volviendo un chisme. No sé si ustedes recuerdan acá lo que pues ustedes están muy niños en esa época, pero aquí se inventó una historia con una discoteca de Medellín con Mangos, que se hablaba de que apareció una chica, el diablo, que era un hombre muy bonito, pero que cuando no le ella podía miró abrir hacia los abajo, que tenía Dice patas que de le cabra. que no le miraba los pies. Ajá, y que se enloqueció y todo el mundo decía que estaba en varias clínicas y eso todo Medellín estuvo ese día ya porque todo el mundo cuenta la historia como si la hubiese presenciado. Las leyendas son historias reales que se van volviendo chismes, o sea, yo pude haber visto algo, usted bien sugestionado en este monte, durmiendo solo, escucha cualquier animal que esté por ahí y entonces como uno está lleno de miedos en la cabeza, uno no se va a imaginar que es un animal cualquiera. Uno se va a imaginar o es una bruja o un demonio y usted va y cuenta la superhistoria en la casa y la mamá le pone un ingrediente, entonces le pone a botar chispas por los ojos, que es una de las cuestiones como más particulares de las leyendas de Antioquia, y toda la gente va metiendo esos cuentos. La literatura también es eso, la literatura son historias que se pueden montar desde la ficción. Un cuentero de viva palabra alguna vez contó una historia muy bacana y es la mejor explicación de las leyendas que yo he escuchado. Él decía, ¿ustedes han escuchado la leyenda del caballo de las 3 patas? Que también tira fuego por los ojos, que si la gente lo mira se enloquece. Dicen que en unos pueblos la gente no salía precisamente porque a determinada hora se escuchaban los cascos de un caballo de 3 patas. Entonces la gente aterrorizada decía que no podía ni siquiera asomarse a las ventanas porque los enloquecía. Dicen que eso fue una estrategia de unos contrabandistas para poder pasar su mercancía ilegal sin que la gente se diera cuenta. Entonces, primero regaban el chisme de que el caballo de las 3 patas, si usted incluso llegaba a mirarlo, se enloquecía, entonces la gente ni salía ni se asomaba a las ventanas. Y lo que hacían con el caballo era que le ponían una almohadilla en una de las patas y entonces, claro, pasaban con toda su mercancía ilegal, el caballo de las 3 patas, además con el chisme ya rodando en el pueblo, la gente se atemorizaba y ni siquiera osaba mirar por las ventanas. Entonces las leyendas son una cuestión muy bacana. Las leyendas muchas veces ayudan para que uno también se regule de niño. Uno siempre le decía, si usted hace esto, le aparece tal cosa, o mire que siempre teníamos la leyenda ahí como ese elemento. La literatura también hace parte de eso. Por eso es que es buena la literatura y por eso es que es bueno compartirla. Muchas veces los muchachos piensan que esto es diferente a la realidad. Cuando usted viene, una amiga le cuenta a Manuela la historia, la superhistoria del fin de semana. Es lo mismo que usted leerla, solo que leerla
muchas veces los escritores depuran el lenguaje, te lo dicen más bonito. O sea que es mucho más bacano en ocasiones llegar a leerlo. Cuando uno escucha Faciolince, cuando uno lee la vida de Faciolince, una tragedia como lo que le pasó al escritor de aquí de Antioquia, que le mataron al papá, y uno va y lee El olvido que seremos, uno lee eso es una tragedia total, que si usted la cuenta aquí al lado a su amigo cómo le mataron el papá y cuáles fueron las circunstancias, a usted le va a doler mucho. Pero él como lo hace ahí, se torna incluso bonita la muerte, la tragedia. A Juan Sí. tiene historias de... Sí, niños, siguiendo como esas historias que nos han contado nuestros papás. Mi mamá era una que antes de yo dormirme, todos los días, ella siempre contaba un cuento o una fábula, pero era con ese objetivo, con el objetivo de que cada uno de los hijos pequeños que quedamos en el hogar siguiéramos unos parámetros y unas normas. Entonces usted ya no fuese tan desobediente, usted cumpliera con las tareas, usted cumpliese con las actividades de la casa, de organizar la casa. Y les cuento que cuando yo empecé a trabajar, tenía 17 años en Amalfi, en el nordeste antioqueño, pues yo era prácticamente todavía un niño pasando a la adolescencia. Y cuando llego allí me cuentan que esta escuelita del campo donde yo trabajaba, rodeada también de árboles, de naturaleza, y muy bonita en el día, porque se escuchaba era el canto de los pájaros y de todas las aves. Por la noche se tornaba era tenebrosa. Fueron aproximadamente 3 meses de mucho susto, de no ser capaz de superar todas esas historias que contaban los mismos estudiantes, los niños pequeños de primero, segundo, tercero, cuarto de escuela, porque solamente había de primerito hasta quinto de escuela, con la metodología de escuela nueva, y ellos eran felices contándole a uno esas historias, y uno les decía, niños, y eso sí es verdad, profe, es pura verdad. Esta escuela se llena en fuego, así como esta San José. Aquí los estudiantes de noveno, décimo y algunos de 11 me aseguran que hay una niña y que esa niña camina por los pasillos de un lado hacia el otro. Entonces yo digo, a mí me daría terror quedarme aquí en este colegio hasta las 7 de la noche solo. Porque qué tal que salga esa niña, pues yo creo que me tiro hasta de la torre. Cuando usted está solo en un lugar, simplemente el movimiento de las ramas de los árboles, entonces es el fantasma. Cuando usted está por acá a determinada hora solito o solita y es oscuro y hay niebla, como ocurre particularmente en este colegio, y ve una vaca o un ternero o un caballo, como los hay aquí en la institución, ¿usted qué piensa? Es un bulto, es un monstruo. No, no es un monstruo. O si ve una gallina, que aquí ustedes también lo pueden percibir y ustedes continuamente viven en interacción con ellas, se sale una gallina del gallinero y empieza a revolotear y a correr y a brincar y a lanzar su sonido particular, ¿ustedes qué piensan? No, pues se salieron todos los demonios. Tal vez así mismo recreaba la literatura Edgar Allan Poe. Y él se valía de todos estos elementos. Y ahí lo que ustedes y nosotros tanto practicamos en la cotidianidad, el embellecimiento del lenguaje, ¿a través de qué? De las metáforas, de los epítetos, de las personificaciones, de los retruécanos, etc. Todas esas figuras literarias que hacen, embellecer el lenguaje. Y el lenguaje lo utilizamos ¿cuándo? Diario, en la comunicación. Y ya cuando estamos en montoncito, ya sí somos más valientes, ¿cierto? Yo los invito a que se queden un día de esto. ¿Qué sentiría cada uno? Que se le va a aparecer eso a uno. ¿Qué se le va a parecer? Claro, que le va a resultar eso ahí en la carta y... Yo siempre les digo... Levanten la mano quienes serían capaces de quedarse en un día de tinieblas, de frío, de oscuridad, y que sean bien poquitos contando cuentos de terror. Mientras que haya comida, yo. Si hay comida, él se queda. Marcos, ¿usted por qué se quedaría? Ay, yo no sé, Choco. Por La experimentar. adrenalina. Sí. Manuela, ¿usted no se quedaría? Me aparece algo que me llevan, yo no sé. Con la Yo viola. voy a salir. ¿Y usted, princesa? No, que
qué miedo. ¿No serías capaz? ¿Qué sentirías en el Un año cuerpo? dormir sola. ¿Qué sentirías en el cuerpo? No duerme, no duerme sola, Hay veces. cuando toca. Y usted No, niño. no cabe sentir, no. No, y uno va a pensar que yo se la parece la una, no. Claro. Laurita. No, yo soy demasiado cobarde para estar sola en un lugar, por ejemplo, sola en mi casa cuando estaba más pequeña, me quedaba yo con mi hermana escuchando por un radio. Pues cuando veo solo en mi casa cuentos de terror, hay dos cosas. Una, me como las uñas enteritas. Y dos, no soy capaz ni de ir al baño. Me puedo estar orinando y prefiero aguantarme porque no soy capaz de salir de la pieza. Sugestión. Del terror. Y soy jugado en sudor, pero soy debajo de las cobijas, cubierto totalmente. Es que las cosas lo van a salvar, no creo. Esos son los La mejor imaginarios. protección. Esos son los imaginarios. Yo digo, así protegido con esta cobija, todo cubierto, los demonios no van a entrar. Y el Sí, sí, no profesor, ¿qué protegido. piensa? Usted que vive por aquí en la zona rural, profe, ¿usted qué? ¿Es valiente o es cobarde? No, en la adolescencia sí era muy cobarde, pero ahorita no, ya, yo no sé qué pasó. Cuando escucho un sonido, yo vivo solo hace 6, 7 años aproximadamente, y vivo acá en la parte rural, en Poterito. Y no, si yo escucho algo, siempre lo asimilo a algo que pueda explicar desde la razón. Y de esa manera pues no tengo pues como mayores dificultades. Pero sí, obviamente si yo me pongo a ver cosas uno se sugestiona. Yo les pregunto a los muchachos que cómo les parece actividad paranormal. ¿Se acuerdan? Alguna vez les hice esa pregunta. Casi todo el mundo dice que es una bobada, pero entonces yo les decía, póngase a ver esa película y vaya a dormir solo, en una finca. Casi todas las personas se sugestionan, cambia la situación. Uno ve esa película y se llena de imaginarios, se deja sugestionar, se va para la cama y si está solo, cualquier cosa que usted escuche, pues obviamente va a creer que... Pero, o sea, yo hablo de que esa película, en verdad, así uno la da solo, no daría miedo. Porque a mí me parece que es una bobada, la película. Pero viendo una película como El exorcismo de Emily Rose, viéndola solo, no sería capaz. Con la chica bajando por la escalera. Y las imágenes que se proyectan de una. Claro, Ya, hay que Son imágenes que llegan a nuestros órganos sensoriales Pero inmediatamente. es que lo que lo asusta a uno son los sonidos, porque hace poner esa música. Ajá. Y cuando tiene eso está allá, entonces hay uno Por que eso es asusta. que... Y ahí es donde viene, profe, es que la literatura es esa carga semántica de imágenes, sonidos, palabras, gestos y sensaciones que van llenando que el cuerpo. Es lo mismo, lo que pasa muchachos es que como uno encuentra tantas letras y son símbolos distintos, hay como una especie de barrera que uno se genera. Pero la literatura también hace sentir cosas. Yo he llorado con los libros, también me he sentido angustiado con los libros. Hay libros que a usted le impactan por muchas circunstancias. Eso lo hace el cine. El cine, nosotros somos más visuales. Eso lo hace el cine. Claro, y mira lo que usted dice, Manuela. ¿Qué hace el cine? Te predispone con todo. Usted va a los cines de aquí de Medellín y ya hay cines que te ponen incluso a moverte en la silla para que sientas más. La literatura también hace eso. Cuando se cuentan bien las historias, usted logra sentir lo que hace una película cuando está bien contada. ¿Terminamos, profe, entonces del cuento? Sí. Sí. Entonces, Laurita lo termina. Laurita. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella, joven, de rarísima belleza, toda luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no teniendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla, mas era humilde y sumisa, y sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra,
que avanzaba de hora en hora, de día en día, y era un hombre vehemente, extraño, pensativo y que se perdía en mil ensueños, tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todo excepto para él. Bueno, Ella, espérate, Laurita, ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está explicando esa historia, ese libro? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que el pintor qué? que el pintor como que la tenía abandonada a ella y como que vivía tan sumido en ese oscuro castillo, en esa oscura torre, que no tenía tiempo para ella, para pintarla, para... Pero si la está pintando, no es al revés, él la está pintando. Solo que pintándola, o no es así. Dale, siga a ver, Laurita, sigue. Ella, no obstante, sonreía más y más porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día tornábase más débil y desanimada. ¿Qué está haciendo él? ¿Está pintando a quién? A ella. La está pintando a ella, pero de alguna manera, por fijarse en el cuadro, Abandonada. tiene abandonada a la mujer, que se está deteriorando todos los días más. Vale, señorita. Y, en verdad, los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero, al fin, cuando el trabajo tocaba su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su esposa. Y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas de las que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y no resultaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los soplos y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente, herido por el terror, y gritó con voz terrible: en verdad, esta es la vida misma. Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada, que estaba muerta. ¿Qué creen que pasó ahí? Él la dejó morir. Sí, él la dejó morir. ¿Y entonces qué le pasó al cuadro? Tomó la vida de la... Tomó la vida de la mujer. Por eso cuando él veía ese cuadro, le parecía que ese cuadro tenía como un aspecto de realidad tan fuerte que lo inquietaba demasiado. Hay un libro que se llama El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que de alguna manera trata lo mismo, un hombre que hace un pacto, no quiere envejecer y entonces lo que empieza a envejecer es un cuadro que le pintaron a él. Entonces el cuadro envejece, pero él no envejece, él se queda desde la eterna juventud. Hay un cuento que se llama El retrato de Nikolai Gogol, que también tiene que ver con lo mismo, un hombre que compra un cuadro y todas las noches lo mira y se queda observando ese cuadro directamente, y en ese cuadro hay algo que no sabe qué es. Cuando él va a destaparlo hay una guaca, un montón de dinero, y el vínculo con el dinero eran los ojos del retrato que tenía como tal, que había comprado. La literatura es eso. Mire que esto es una leyenda, yo lo puedo contar como leyenda, como lo contamos Juan y yo ahorita. Contar como una leyenda un cuadro que alguna vez se vio, eso es la literatura, muchachos. Cuentos con alas hace referencia básicamente a la experiencia que tienen los estudiantes de compartir su cotidianidad y sus procesos de aprendizaje, y los maestros también sus procesos de enseñanza, con el género literario del cuento, donde ellos tienen posibilidad de explorar nuevas posibilidades de literatura, de lenguajes, de movimientos y de palabras que les ilustran y les ayudan a engrandecer su léxico y su semántica como tal. El cuento con alas, las alas, simbolizan la libertad que tienen todas las aves para explorar nuevos mundos, para guiarse libremente donde ellos quieran. La experiencia de hoy fue muy chévere, ya que se hizo de manera participativa, se hizo también voluntariamente, y se pudieron hacer actividades con textos de Edgar Allan Poe, de los cuales es un gran escritor, y pudimos interactuar también con el entorno, con la naturaleza,
tuvimos un espacio bastante agradable, nos pudimos conectar, estar en sintonía con el ambiente y con las actividades que de pronto más adelante se podrán seguir haciendo con este proyecto de la biblioteca. En el Colegio San José Obrero venimos trabajando hace aproximadamente 4 meses con el proyecto Pásate la Biblioteca Escolar. Un proyecto que me ha parecido bastante interesante porque de alguna manera está incluyendo un espacio que ha estado aislado en muchas de las instituciones, un espacio que debería ser un espacio donde se converja todo lo que tiene que ver con las artes, con las ciencias, donde confluya todo lo que es la metodología educativa. La literatura tiende a ser en este caso la protagonista. Como docente de lengua castellana soy un convencido de que la literatura es la columna vertebral de nuestras clases. A través de la literatura yo puedo enseñar la estructura del lenguaje, a través de la literatura puedo motivar a la creación, a través de la literatura puedo transportar al muchacho a otros mundos. Es la literatura finalmente la que nos va a permitir abrirle la mente a los estudiantes. Gracias a este proyecto hemos venido conformando entonces un grupo de estudiantes que yo les digo a ellos bibliófilos, precisamente porque son amantes a los libros, porque sienten curiosidad por los mismos, porque ellos tienen de alguna manera la duda, que tienen la curiosidad, que tienen la motivación de experimentar por medio de los libros. Entonces el grupo está conformado aproximadamente por 25 estudiantes que van desde los grados de 7º a 11. Hemos tenido algunos encuentros, algunas sesiones donde nos hemos proyectado cómo queremos la biblioteca, donde hemos proyectado más o menos cómo queremos darle luz a este espacio que ha estado tan olvidado. La experiencia que yo he tenido con este grupo y con la literatura ha sido bastante buena y en mi opinión es algo bastante esencial y bastante chévere, ya que puede ayudar a que otros estudiantes sientan esa misma pasión por la literatura y que vean lo importante de los libros, lo importante del lenguaje y todas las historias que están plasmadas en ellos. A mí naturalmente siempre me han gustado los libros, siempre he sentido esa atracción por las historias, siento que estoy viviendo vidas diferentes y pienso que aquel que no lea solo está condenado a vivir una sola vida.